Buenas noches, Aníbal García. Nombre, disculpe. Aníbal García. Gladys Sánchez. Aníbal García. García. Gladys Sánchez. La otra voluntaria, Gladys Sánchez. Gladys Sánchez. Representando a mi grupo, doctor. Sí, Doctor. está bien. Sexual Ya. en la ciudad de Cochabamba. Aprovechando el fácil acceso al domicilio, el hijo del dueño de la casa entró vulnerando, forzando la ventana de la habitación de la señorita que vivía en esa casa, y este sujeto, el agresor, era el hermano de un empresario influente de la ciudad de Cochabamba. Ya, muy bien. ¿O algún otro la segunda pregunta? No, algún otro aspecto que agreguemos ahí, por ejemplo, el tema de cómo declaraba la víctima, por ejemplo, dónde tenía que ir. La víctima, inmediatamente de la agresión, doctor, estaba pues totalmente, ¿cómo se puede decir?, destrozada, ¿no? Y ella realizó una llamada para que pudieran auxiliarla y acudieron al auxilio para después llevar la denuncia donde correspondía a la policía, pero la policía actuó de mala fe, pidiendo que ella realizara la denuncia manuscrita cuando ella se encontraba en pésimas condiciones para poder realizar este acto. Perfecto. Ya, vamos con Gladys Sánchez, por favor. ¿Qué nos puede decir acerca de cómo fue la actuación de las autoridades bolivianas frente al presente hecho que se denunció? Ya, doctor. Como indicaba mi compañero, desde el primer momento que ella tuvo que hacer la denuncia, vulneraron sus derechos, porque en primer lugar, ella acudió a hacer la denuncia a la policía, donde la policía le pidió que haga en forma manuscrita la denuncia. Entonces, ella estaba golpeada, tuvo que ir a mostrar lo que son las pruebas, la sangre, había una botella rota, todo eso. A raíz de eso, también la justicia boliviana, cuando tuvieron que darle la sentencia al señor, se basaron en que también él era hijo de un político importante y hermano del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Bolivia. Entonces, donde le dieron solamente 5 años de sentencia. Entonces, se utilizó mucho, digamos, el poder económico, la influencia de las autoridades que eran influyentes en la justicia, ¿no? Pero lo bueno de acá es que ella no descansó y recurrió a la Corte de Justicia de Derechos Humanos Interamericano, ¿no? Ya, una pregunta. ¿Usted qué derecho humano cree que se le vulneró a la víctima? El tema de los derechos humanos que se vulneró a la víctima fue el tema de que no hicieron justicia con ella, ¿no? No, aparte que ella era extranjera, estaba sola en un país, entonces no hicieron justicia con el tema de la violación. En concreto, otra persona, a ver, por ejemplo, Nicolás Cosío, ¿qué derechos humanos? Muy bien, Gladys. Ya se está tomando en cuenta. De todas maneras, si hay alguno que ya está participando, aparte de los que ya participaron y son del mismo grupo, le pido que por favor se den la palabra a los demás para que así se tome en consideración también, porque esta actividad tiene puntaje, ¿no? A ver, Nicolás, ¿qué nos dice al respecto? Listen, con relación a qué derechos fueron vulnerados o violados, ¿no? Aquí podemos observar nosotros que se violaron los derechos a la integridad personal, a la garantía jurídica, protección contra la honra y la dignidad, la igualdad ante las leyes, la protección jurídica y otros más. Estos fueron los derechos violados o vulnerados que presentó esta persona que se lo llaman o se lo pone un seudónimo de MZ. Presentó estos derechos que fueron violados a ella. Es por eso que ella acudió a la Corte Interamericana para sentar esta denuncia.
Perfecto. ¿Alguna otra voluntario? Muy bien, Nicolás. Eso tiene tomado en cuenta. ¿Alguna? A ver, vamos a ver quién levantó la Doctor, yo mano. levanté la mano. Sí, enseguida. ¿Cuál es su nombre? Celina León. Celina León. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué, algún otro derecho fundamental que se haya violado en el presente caso? ¿Qué aspecto ve usted? El derecho a la... Doctor, se le ha violado también el derecho a la integridad física, el derecho a la excepcionalidad, como lo dice la Constitución. Hola. ¿Me escucha, doctor? Hola, hola, hola. Se cortó, hola. ¿no? Un poco el internet. A ver, ¿qué me decía? Hola, Sí, ¿me escucha, doctor? Claro. Sí. Ya. Respecto a sus preguntas de las violaciones, se le ha violado, digamos, el derecho a la integridad física, el derecho a la intimidad. En la Constitución Política del Estado, en el artículo 15, párrafo 2, ahí garantiza que toda mujer no debe sufrir violencia física, sexual ni psicológica, tanto en la familia como en las sociedades. O sea, se le ha violado, y aparte que la justicia boliviana le da una pena mínima, no le da así, siendo que ha sido una violación agravada, como se dice. En el Código Penal dice que el artículo 308 de la ley, acá dice la nota del artículo 83 de la ley 348, hay una pena de 15 a 20 años, y a este joven solamente se le dio 5 años por el tema que tenía poder económico y poder político. Ese es mi aporte, doctor. Excelente, Celina, excelente, muy bien. ¿Algún otro participante de otro grupo que no haya participado? Nosotros, doctor, el grupo de Juan Carlos. Ya, muy bien, Juan Carlos. Yo de Viviana Supayave, doctor de Viviana Supayave. Viviana Supaye y Juan Supayave. Carlos. ¿El apellido de Juan Carlos? Menacho, Juan Carlos Menacho, mi grupo. Ya, muy bien. Primero, doctor, nosotros... Dígame. Le decía que nosotros con mi grupo habíamos analizado hace instante y habíamos encontrado también, ¿no?, que uno de los derechos fundamentales que se le ha afectado a esta señorita, pues es básicamente el derecho a la integridad física, psicológica y sexual, esos 3 en 1, ¿no?, que lo estipula el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, y más aún también el artículo 114, donde dice claramente que está prohibido en nuestro país, en nuestro estado, toda forma de tortura, confinamiento, coacción, acción o cualquier forma de violencia física o moral, que es la que a veces perdura por muchísimos más años, incluso más que la afectación de los derechos físicos, ¿no? Correcto, Juan Carlos. Bien. ¿Usted por qué cree que se acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Se acudió justamente, doctor, porque aquí no se pudo realizar o no se hizo justicia, como se dice vulgarmente, ¿no? Las autoridades tal vez se dejaron llevar más por la influencia que tenía, ¿no?, socialmente este joven, y seguramente a partir de ahí se vio un poco de presión tal vez, y pues no aplicaron la normativa seguramente como se estipula, y fue a partir de esto de que se tomó la decisión de acudir a instancias internacionales con el fin, ¿no?, de buscar pues justicia, que es lo que realmente se quería conseguir. Y más que todo tengo entendido, estuvimos indagando un poco con el grupo, que a partir de ahí también es que surge la ley que hay ahora de 348, si no me equivoco, ¿no?, que protege a la mujer. Fue uno de los puntos que marcó para que se vaya a establecer y promulgar esta ley, que ahora la tenemos vigente y que protege a todas las mujeres en nuestro país. Muy bien, Juan Carlos. Continuemos, por favor, con Viviana Supaye, es la que... Yo le pedí la palabra hace rato también, a Dan Márquez le pedí la palabra hace rato. Sí, enseguida. No sé si me tomó en cuenta. Sí, enseguida, después de su compañera, por favor. Ok, doctor. A ver, Viviana, por favor, díganos, a ver, para esclarecer bien los antecedentes, ¿qué otro antecedente, algo que no se haya mencionado aún, nos puede aportar? Viviana, ¿está ahí? Los antecedentes.
Los antecedentes que hubo, como ser aquí hubieron 4 preguntas, ¿no? Las cuales ya se contestó en la mayoría, Sí. ¿no? En una de esas es que a la víctima se le ha forzado sexualmente, se le ha ultrajado, ya se le ha dañado físicamente. Es algo que pueden ser los antecedentes en sí y también psicológicamente, ¿no? Que no ha podido quedar ya esta persona por todo el largo de su vida, pues se puede decir que ni psicológicamente va a mejorar, ¿no? Porque siempre va a haber el trauma, ¿no? Ese es uno de los antecedentes. ¿Cómo eran las denuncias en ese entonces? ¿Cómo se denunciaba? Las denuncias eran, le puedo decir así vulgarmente, pues eran algo que no tiene ni nombre para decirlo. ¿Por qué? Porque ella toda ensangrentada, toda morateada, toda mal, tenía que ir y hacer presencia personalmente. No podía ir otra persona a decir como hoy, digamos, en el caso de un intento de feminicidio y la persona no muere, puede ya un abogado o la persona llegada a hacer esa declaración, ir y hacer la denuncia, ¿no? Y también se puede hacer para que vaya ya preso el presunto, se puede hacer aún cuando la víctima esté inconsciente, ¿no? En ese entonces no se podía. Pedían que sí o sí vaya ella, ¿sí, no? Hizo presencia ella, era algo que no se podía creer. Los familiares a la vez estaban muy consternados, muy tristes, ¿no? Por todo ese hecho, siendo que los policías podían venir y aclarar y ver y poder recolectar todo lo que podían, mas no lo hicieron, ¿no? Se le vulneró los derechos. Supayave, ¿no? Viviana Supayave, su apellido, ¿no? Exactamente. Muy bien, Viviana. Ya lo ha representado bien a su grupo, igual que los anteriores participantes. Ahora, por favor, Adán tiene la palabra. Gracias, doctor, gracias. Adán Márquez. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Ya, yo quiero hacer bueno, en los antecedentes. O me hace la pregunta o yo le relato un poco a lo que entendí yo. Yo le hago una pregunta. ¿Qué diferencia ve entre ese caso anterior, histórico, y la actualidad? ¿Existe alguna mejora en relación a los derechos humanos? ¿Hay una protección más garantizada para las personas que vulneran sus derechos? ¿O ha habido, o se ha empeorado esta situación? Doctor, para empezar, el caso el que estamos tratando, dice, ¿no? Narra que es de octubre del 94, ¿no? Sí. Estamos hablando de unos 15 años, alrededor más o menos 16 años, pero en la realidad, a mi punto de vista, casi no ha cambiado mucho. Me refiero en el sentido de que las personas influyentes, las personas que son allegadas o tienen relaciones con la gente política, o más que todo si es que gobiernan a este país o tienen, como se dice vulgarmente, tienen muñecas, ¿no? Tienen amistades, sí son protegidas o son, no sé, se le puede decir tal vez... Estamos hablando, basándonos en el tema de derechos humanos, no en el ámbito procedimental, digamos, ¿no? Donde muchas veces una persona poderosa puede contratarse quizás un buen abogado, etcétera, etcétera. Pero en relación a los derechos humanos, ¿ha habido un cambio? ¿Ha mejorado o ha empeorado? ¿O sigue igual? Sí, en eso sí, si hablamos en ese sentido, sí se mejoró, doctor, porque ya ahora no, bueno, es más difícil que una persona vaya a tocar o vaya a violar a otra persona, porque tal vez ya son más protegidas las mujeres, las personas, ¿no? Son más protegidas ya en derechos humanos, hay más personas, hay más autoridades, digamos, que ya lo ayudan, hay más, hay más protección de los derechos. Sí, hay más protección, ya hay instituciones más que trabajan más, hablando de octubre del 94 que ocurrió, hablando hoy en día que estamos en 2020, eso sería mi punto de vista. Está bien, está bien. Ya, por favor, las personas que ya hayan participado y pertenecen a un grupo, démosle el espacio a las que no estén participando. ¿Ya? Entonces, Elmer, ¿usted en su grupo nadie participó? Ya. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted cree que el caso se llamó MZ y no le pusieron el nombre completo de la víctima?
¿En base a qué fue eso? Bien, ahora una pregunta. Existieron dos sentencias. La primera fue la que se determinó 5 años. Lo que pasó. Porque sentencia que no era firme le dictó 5 años y al final, ¿qué pasó? No sé si lo puede ver. Ya para ir concluyendo. Muy bien. ¿Su nombre completo, Elmer Rafael? ¿Su apellido? García. Ya, muy bien. ¿Alguien que no haya participado y que pertenezca? Buenas noches, Héctor. Yo quiero Doctor, levanté la mano, Jimmy. Doctor, yo levanté mi mano hace tiempo. Ya, a ver, voy a ver enseguida, ya, por favor. Sí, doctor, yo también hace tiempo. Por favor. Elmer ya participó. Marisol Cabrera. Marisol Cabrera, ¿qué nos puede decir al respecto del video? Según su criterio. Del uso del criterio, puedo aumentar un poco más que en el año 1996 no teníamos muchos derechos como en la actualidad las mujeres, ¿no? En la actualidad las mujeres tenemos más derechos, tenemos más protección con las nuevas leyes que en 2008 puedo aumentar más donde preguntó al compañero, donde dijo, Claro. ¿por qué se acudió a la Corte Interamericana? Dice, ¿no? Sí. Porque acudieron a todas las instancias aquí en Bolivia y vulneraron sus derechos de la denunciante. También en 2008 llegaron a un acuerdo en este caso de violación, ¿no? De MSZ. Muy bien, muy bien. Excelente lo que aportó. Perfecto. Doctor, Patrocinio Beizaga, por favor. Jimmy Dani Rodríguez tiene la palabra. Enseguida, por favor, con Patrocinio. ¿Ya? Y levantando la mano. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo quisiera redactarle un poco sobre el video que acabo de ver. La Bolivia directamente, en 1994, el 2 de octubre, en la mañana, la Corte Superior del Distrito de Cochabamba dictó sentencia y condenó al agresor por 5 años, cosa que no debería haberlo hecho, ¿no? El agresor apeló después de eso
apeló que MZ lo había violado y en abril del año 2000 rectificaron, perdón, que lo había violado. En abril del año 2000 rectifica que el autor, ¿qué derechos humanos cree que se vulneraron, Jimmy? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Algún derecho humano que usted vea que se ha vulnerado en ese entonces? Los derechos humanos que se vulneraron fueron la dignidad de la agredida prácticamente. Ya, muy bien. Vamos a ir pasando a la siguiente, por favor, a la siguiente participante, que es Mónica Solís, por favor, para ir, porque ya no tenemos mucho tiempo y tenemos que explicar también. Mónica Solís tiene la palabra. ¿Qué nos puede aportar del video? Para empezar, son muchas cosas, ¿no? Los antecedentes, ya como ya dijeron los compañeros, dónde pasó, cómo fue, dónde, quién lo hizo. ¿Cree correcto el actuar de las autoridades? ¿Actuaron bien? ¿Le dieron el auxilio oportuno a la víctima? No, doctor. Fue algo, como le puedo decir, hicieron mal, actuaron de mala forma porque la extranjera tuvo que ir toda ensangrentada, golpeada, estando así mal, tuvo que acudir a la policía, hacer un papel manuscrita, hacer su denuncia. Entonces, en el estado que ella estaba, no debían actuar de esa forma, ¿no? Pero como fue eso en el año 1994, bueno, pues no es como ahora, en la actualidad es muy diferente, digamos, ¿no? Bueno, aunque cambió algo, no mucho, pero está cambiando, ¿no? Eso es algo Eso quiere decir que existe la posibilidad que se continúa la vulneración de derechos humanos actualmente. Exactamente, sigue vulnerando los derechos, en especial de las mujeres, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quién era la otra participante que querías aportar? Yo, doctor, Alicia Verónica, después doctor, Alicia Verónica, por mi grupo voy a responder. Patrocinia tiene la palabra. Quiero hacer mención. Después Alicia Verónica. Solamente un representante por grupo, por favor, porque el tiempo nos apremia y no tenemos, tienen que participar todos. ¿Ya? Bueno, doctor, yo por mi grupo voy a responder. Alicia Verónica. Patrocinia tiene la palabra, por favor. ¿Ya no participó su grupo? Sí, no, yo voy a representar a mi grupo, doctor. Ya, muy bien. ¿Qué nos puede decir acerca del video? Yo creo que mucho influyó ahí, doctor, el poder económico y también, aparte de sufrir la víctima la agresión psicológica y la agresión física, o sea, agresión de las autoridades, además se vulneraron mucho los derechos de la víctima y esperamos, ¿no? Que no siga habiendo eso porque, o sea, hasta la actualidad nos falta mucho por mejorar. Ya, muy bien. Excelente. No sé, ¿algo más que quiera preguntarme o sigo? Usted actualmente como boliviana, ¿se siente que sus derechos humanos son garantizados, plenamente garantizados? No, hasta ahora no, porque nos falta mucho por mejorar, yo creo. Mejorar en la justicia y también en lo social como persona. Yo creo que desde la educación tendríamos que inculcar por buenos caminos a nuestros hijos, ¿no? Muy bien, Patrocinio, vamos a continuar. ¿Cuánto más faltan? Disculpe, los grupos. Levanten la mano, por favor. Levanten la mano. Tienen la opción de levantar la mano, así yo le voy a ceder la palabra. Ya, por favor. A ver, Marcial Herbas, tienen la palabra. ¿Qué nos puede decir respecto al video? ¿Qué pudo evidenciar usted en los antecedentes? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Active su micrófono, Marcial.
Sí, doctor. Bueno, doctor, yo pienso que las autoridades actuaron viendo más de manera, viendo que tenía mucha influencia el hijo del violador, ¿no? Y a pesar que tenían pruebas, el cuarto estaba ensangrentado, los roperos, todo en un desorden en el cuarto, la víctima le hizo un corte al agresor y teniendo todas esas pruebas, la justicia boliviana no pudo, digamos, ¿cómo le podía decirle? Darle una sentencia justa a lo que el agresor pedía, ¿no? Ya. Aquí la víctima pedía. Ahí está bien, Marcial, porque ya tenemos 8 minutos. Profe. Y otros. De todas maneras, ¿cuántos son los que faltan? Yo falto, doctor, por mi grupo. Varios faltamos, doctor. A ver, falta. ¿Tienen otra clase después ustedes? Sí. ¿A qué hora es su clase? Las 8:10. Las 8. Ya, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, porque tenemos 8 minutos. De todas maneras, las personas que no han participado, en la próxima clase van a participar y vamos a explicar bien este video, sobre todo en lo que se refiere en el ámbito de la protección de los derechos humanos y cómo es que se acude, ¿no? De todas maneras, yo voy a ir explicando un poco cómo fue que se llegó a acudir y qué responsabilidad tuvo Bolivia, ¿no? Primeramente vemos los antecedentes. Le pido por favor a las personas que no han participado me escriban un mensaje aquí al chat o por WhatsApp para que la próxima clase se lo tome en cuenta. ¿Ya? Entonces se acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado en sí no garantizó el derecho de una justicia justa, oportuna a la víctima. Se le dañaron muchos derechos fundamentales y derechos humanos, como ser a la dignidad, a la libertad sexual, que ella puede elegir cuándo y no se le violentó los derechos de igualdad, de la justicia oportuna que se le debe otorgar. Y también vemos el gran cambio que ha existido a la fecha, porque en ese entonces la mujer era considerada o seguía siendo considerada como un objeto en una sociedad machista, donde ella muchas veces era víctima de violencia o víctima de violaciones por el patrón, etcétera, donde al ser personas pudientes burlaban a la justicia y los derechos fundamentales que las personas, las víctimas tenían, eran prácticamente dejados en el olvido. Es por eso que gracias a la Corte Interamericana se acudió con este caso. Decía que es muy importante este caso, sobre todo en la protección del ámbito de la libertad sexual de las mujeres, en la igualdad también, la igualdad de los derechos fundamentales, por eso es que se busca la igualdad de género. Y esto es un hito fundamental porque con este caso que se llevó a la Corte Interamericana, se creó, la Corte Interamericana le recomendó, por eso dice se negoció, le recomendó y obligó a Bolivia que instaure dentro de su normativa leyes que garanticen la no violencia y el acceso oportuno a las víctimas de violencia. Es por eso que hoy en día tenemos la ley 348, donde la víctima ya no es la que acude y ella escribe su propia denuncia. Es más, hoy basta con que la víctima manifieste que ha sufrido violencia y se debe tener por verdad. Hay un principio fundamental también ahí que deben tomarlo en cuenta como abogados, futuros abogados, el principio de veracidad, principio de verdad. Quiere decir este principio que toda mujer o víctima de violencia en relación a género, todo lo que ella manifieste debe ser tomado como algo verdadero, algo cierto, no como se hizo en ese entonces, que a pesar de que existieron todas las pruebas, evidencias que se pudo recolectar, por el poder económico se la dejó en la indefensión total. Porque vemos en el video que ni una persona me mencionó que a lo último dice absuelto. Absuelto significa que quedó sin ninguna sentencia. Quedó el violador
absueltos sin ninguna responsabilidad penal. Primero se lo sentenció a 5 años, y posteriormente apelaron a eso y a la Corte Suprema lo absolvió. Eso es algo fundamental también que tenemos que ver, cómo es que muchas veces por injerencia política o económica quedan en indefensión las personas en relación a género, ¿no? Ahora quiero comentarles que hay un cuestionario que hemos hecho. Hasta aquí va a ser la clase, tenemos 3 minutos, quiero explicarles esta última actividad. Es un cuestionario, es una tarea muy sencilla. Tienen que, de todo lo que hemos venido avanzando en relación a los derechos humanos, es un pequeño cuestionario que le va diciendo, le va dando preguntas, yo se lo voy a mandar, es en línea. Son 5 preguntas, no es un examen, es un cuestionario que vale 5 puntos. Entonces usted ingresa con su correo Gmail y pone su nombre completo, su número de registro y responde las preguntas. Tienen hasta el día, ¿cuándo nos toca la siguiente clase? Jueves, ¿no? Hasta el día jueves para responder. Son simples, son elección múltiple, un cuestionario con elección múltiple para así tener en cuenta el grado de conocimiento que han obtenido a la fecha. Es como un diagnóstico que va a valer 5 puntos. Si tienen alguna duda, ya tenemos 2 minutos. ¿Ya? Doctor, ¿dónde tenemos que entrar? Disculpe. Yo le voy a enviar el link al WhatsApp. Directamente usted va a ser dirigido a al cuestionario. Usted pone su correo, su nombre completo y su número de registro. Tienen hasta el día jueves a las 12 del mediodía, por favor, para que así yo revise. De todas maneras, eso ya me va a dar la lista, porque con ese sistema yo puedo ver quiénes presentaron la hora, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un cuestionario simple, para que así ustedes también repasen. Doctor, disculpe. Usted dice que esas 5 preguntas va a mandar al WhatsApp. De ahí nosotros, nos llega el link, de ahí tenemos que responderle al momento. No, tienen, o sea, yo lo voy a mandar enseguida. Tenemos menos de 1 minuto, ¿no? Le hago esta aclaración. Yo le voy a mandar el link enseguida. Puede responderlo si gusta ya nomás, o si quiere repasa, o con sus apuntes incluso puede resolverlo. Porque es un cuestionario que no tiene un límite de tiempo, pero es para que así vayan tomando en cuenta que en un futuro va a haber un examen similar, pero que ya va a tener un determinado tiempo. Doctor, disculpe. Gracias, doctor. El cuestionario va a ser individual, no va a ser grupal, ¿no? Es individual y cada uno tiene que ingresar con su correo. Ya se va a acabar, se nos va a acabar el tiempo. Ya tenemos menos. Es el mismo formulario que hemos utilizado para hacer la lista de los que tenían bloqueo. Es similar a eso. Entramos y ahí nos van a salir las preguntas y ahí respondemos en línea. Bueno, hasta luego. Que tengan una buena lo mismo noche. puso el profesor Nico. Ya que tengan una buena noche. Sí, doctor, hasta luego. Está más claro que el agua. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor, una pregunta.